El resurgir de Paimon, pesadilla de una noche eterna, parte 1. Sus cuerpos siguen en sus entrañas, su sangre en sus manos y su alma en sus manos. Así concluía el relato de la historia más perturbadora que ha asolado mi vida. Así de cruel e injusto fue el destino de aquellas criaturas con las que, hace ya 11 años, decidió castigarme y burlarse de mí una fuerza que todavía hoy supera mi entendimiento. Ha sido un largo, muy largo camino, lleno de preguntas sin respuesta, noches en vela y sentimientos encontrados. Las cuestiones que más a menudo rondan mi mente suelen ser: ¿por qué? ¿Hice algo malo? ¿Merecí pasar por todo aquello, por lo que aún sigo pasando? El sufrimiento, el temor constante, la ansiedad. Vivir cada día vigilando mis espaldas, sentirme único y total responsable del bienestar de los míos. ¿Es una especie de misión? ¿Un propósito? Y de ser así, ¿no tengo voz ni voto en este plan orquestado? Por otro lado, sería injusto clamar sin más que yo no he elegido nada de esto. Hace 11 años la vida me planteó un dilema moral en el que tomé mis propias decisiones. Ellas me llevaron cara a cara contra entes que, aún hoy, sigo considerando de carácter sobrenatural. Una trama de sucesos inexplicables derivó en asignarme un papel protagonista que, después de todo, yo podría haber declinado, con un gesto tan simple como apagar mi antigua DS. No tiene caso plantearse cómo habría sido todo si no hubiese encarado a Paimon. Lo hecho está. Es difícil comprender cómo funciona el destino. Tal vez estaba escrito que todo acontecería tal y como pasó. ¿Hasta qué punto podemos ser conscientes de que gozamos de libre albedrío? Quizá, sencillamente, tenía que ser así. Los inocentes Pokémon que el demonio se llevó consigo, ¿estaban sentenciados a un final tan terrible? Es jodido pensar en esa posibilidad. No dejo de dar vueltas a aquella noche muchos días de mi vida. Ya no soy el niño que vivió ese episodio. Los años cumplidos me han hecho ver las cosas desde distintas perspectivas. Ha sido un largo proceso de sanación mental, emocional e incluso física. Las personas a mi alrededor notaron los cambios en mi manera de ser. En palabras de ellos, me volví un chico más introvertido, retraído y parco en palabras. Mi familia siempre me ha brindado su apoyo, comprendiendo mi evolución, aun cuando nunca les conté nada acerca de Paimon, ni todo el dolor que me causó aquella historia. No me perdonaría que hablar más de la cuenta les involucrase a ellos. Ya me hizo sufrir bastante. Ellos son los pilares fundamentales de la estabilidad emocional que aún conservo. Mi refugio, mi salvación, cuando me cuesta distinguir la realidad de un nuevo infierno de mi cabeza. No quiero pensar en un amanecer en el que ellos me falten. Probablemente, de entre todo lo ocurrido aquella noche, lo que más me inquieta todavía hoy es la sentencia que esas fuerzas oscuras formularon solemnemente: volveremos. Incluso mientras escribo esto, la piel de mi espalda y mis brazos se eriza al evocar ese recuerdo, sentir mi sangre helarse paulatinamente, a medida que la pantalla de mi consola se oscurece, producto de seres diabólicos que juran regresar. ¿Cómo se olvida algo así? A menudo pienso en la magnitud de la gesta que llevé a cabo esa madrugada. Extraer fuerza de flaquezas para enfrentar un poder que, evidentemente, me supera, introducirme, sin vacilar demasiado, en lo que entonces denominé por mi cuenta el juego del mal, y ganar. Llegué a pensar que sí. Ha pasado ya un largo tiempo desde la última vez que me senté frente al monitor a escribir. Esta noche me armo de valor para compartir, una vez más, y más allá de miedos, dudas e incertidumbre, mi última experiencia. Una historia de terror, dolor y promesas cumplidas. Promesas que versan sobre la venganza, el retorno de la auténtica oscuridad. Más que un regreso, un resurgir. El mal se alza una vez más, porque, a diferencia de lo que pude creer, nunca se fue en realidad. El demonio jamás aceptaría una derrota. Por increíble que pueda parecer, nada de lo que me pasó me apartó nunca del mundo de los Pokémon. Aunque no pudiese evitar que mi visión hacia ellos haya cambiado irremediablemente, no dejo de sentirme fascinado por sus encantos. El aroma de una nueva aventura junto a nuestros amigos de bolsillo no ha dejado de cautivarme. Tanto es así que, a día de hoy, he jugado al menos una versión de cada generación. Incluso los remakes.
Mejores o peores, todos los juegos tienen un encanto propio y especial que los hace disfrutables y entrañables. Es lindo poder decir que me he criado con esta saga, desde sus inicios, allá por los gloriosos 90, y que he crecido junto a ella. Estas vivencias me han hecho experimentarla con tal grado de profundidad, que indudablemente ha pasado a formar parte indivisible de mí como persona. Estoy seguro de que todavía nos queda mucho que descubrir junto a nuestras queridas criaturas. Los sucesos que narro esta noche tuvieron su inicio un viernes cualquiera. Había sido un espléndido día aquel, como cualquier joven que ronde mi edad describiría un buen viernes, primero atendiendo a mis responsabilidades, para luego disfrutar de una tarde desenfadada con la compañía y las bromas de buenos y viejos amigos. Después de lo que a mí me ha tocado vivir, todo lo cotidiano se percibe diferente, aprecias con más conciencia el trasfondo de momentos que muchas personas solo indagan superficialmente. Soy de los que piensan que ninguna experiencia llega hasta nosotros para dejarnos indiferentes. Es nuestro deber encontrar, hasta en la penumbra insondable, una luz, por tenue que ésta sea, un camino que nos guíe fuera de ella. En ocasiones puede ser una ardua tarea. Esa luz, para mí, en muchas situaciones, se traduce en la capacidad que he adquirido para dar la consideración que se merece cada instante. Para bien y para mal, un corriente viernes de tapeo con colegas tiene para mí una importancia especial que casi ninguna otra persona podría llegar a darle. Ese don, en momentos duros, suele iluminar mi camino. Y por ello doy gracias. Llegó la noche. Tengo la costumbre de exprimir al máximo las noches de viernes, sin la característica prisa de los días entre semana por levantarnos y activarnos en nuestras labores. Al entrar en casa, saludé afectuosamente a mi familia, tomé una ducha y nos sentamos a cenar. El cálido ambiente familiar que se respira entre nosotros me reconfortó una vez más. Terminada una apacible sesión de charla y risas con los míos, me dispuse a disfrutar de lo que más me gusta, trasnochar el fin de semana. Cogería mi consola y le daría caña a algún juego de Pokémon hasta que el sueño se apoderase de mí. Todo apuntaba a que sería una fantástica sesión de diversión. Debió serlo. Por aquel entonces, llevaba ya algunas semanas inmerso en la nostalgia, jugando nuevamente la vieja pero efectiva historia de Kanto en mi cartucho de Pokémon Verde Hoja. No es que el juego me ofreciese ya mucho más que hacer, una vez que has ganado la liga, resuelto los misterios de las islas CTI, acabado esto, superas la liga de nuevo, todo lo que queda es algún desafío de coleccionismo que nos podamos imponer personalmente, o quizá entrenar a nuestras criaturas preferidas para llegar todo lo lejos posible en la torre desafío. Es en esto último donde yo me encontraba, con la Pokédex ya completa y muchos Pokémon preparados para afrontar el arduo reto que me aguardaba. No obstante, puedo recordar que el ambiente aquella madrugada estaba enrarecido. No sentía en su plenitud la serenidad que solía acompañarme en la conclusión de un viernes tranquilo, lo cual me resultó extraño. Sin embargo, y para ser honestos, no presté especial atención a esas sensaciones de desasosiego, puesto que, en cierto modo, se han vuelto ya una tónica inherente a mí. En más de una ocasión no llego a dormir ni siquiera un par de horas, aunque afortunadamente no pueda decir que sea algo frecuente. Simplemente pensé, para mis adentros, joder. Hoy será otra de esas noches. Para muchas personas que estén leyendo esto podría sonar exagerada la forma en que describo cómo ha sido mi vida, después de lo que tuve que pasar. Analizar cualquier situación desde una perspectiva externa, que en nada nos involucra, es muy sencillo, ¿no? Ver el partido desde las gradas y criticar todo lo que hacen los jugadores y entrenadores es algo que nos gusta muchísimo. Supongo que es una condición que nos define tal y como somos, como personas. Quizá es difícil comprender qué significa estar ahí, al pie del cañón, y dejarse la piel en aquello en que estemos inmersos, aunque sea un simple juego compuesto de píxeles y criaturas ficticias. Tal vez para quien lea esto tan solo sea un loco exagerado que se implicó más de la cuenta en un jueguecito. Para mí, es suficiente enfrentarme al espejo, mirarme a la cara y poder decirme a mí mismo que vivo cada día sin ningún arrepentimiento. Que reconozco abiertamente que pasé miedo, que lo sigo pasando, porque lo que me tocó vivir me superó, como pudo superar a cualquiera. Y que pese a todo ello, di la cara y me dejé el alma haciendo lo que creí correcto.
Para mí, eso es más que suficiente. Es sobresaliente. Con aquel extraño pesar en mi estado de ánimo, procuré seguir disfrutando sin darle más importancia de la necesaria. Conforme pasaba el rato, la situación empezaba a mejorar. Llevaba una buena racha en la torre desafío, y el equipo que había ideado estaba funcionando estupendamente. Hasta que, de forma repentina, mi consola se apagó. Me dio bastante rabia y me quedé extrañado, ya que tenía el nivel de batería de mi DS bajo control, y aunque no estaba del todo llena, no debería haberse apagado tan pronto. Pensé para mis adentros que, teniendo tantos años, la vida útil de la batería estaría empezando a fallar, haciendo que se apague antes de lo previsto. Con el enfado de haber perdido mi progreso inmerecidamente, conecté la consola a su cargador y volví a encenderla. Me dispuse a retomar el desafío desde el principio, ya que mi equipo era bastante capaz de lograrlo. Así continué jugando alrededor de 1 hora más, hasta que, sin venir a cuento, la DS se vino abajo nuevamente, haciéndome perder los avances otra vez. En esta ocasión se me hizo más difícil entender qué sucedía. ¿Se habría roto definitivamente mi pobre consola? Que un dispositivo portátil se apague estando conectado a la corriente es motivo de preocupación. Además, volver a ponerla en marcha fue una tarea imposible, el botón de encendido no respondía, y la luz verde no llegaba a mostrarse ni un segundo. Desconecté y reconecté la carga externa, intenté arrancarla de ambas maneras y de ninguna hubo forma. Con enfado y pena me dispuse a recabar información sobre lo que me estaba ocurriendo en Internet, en busca de alguna solución a lo que ya supuse que sería una avería. Lo que nunca habría imaginado es lo que pasó poco después. Mientras navegaba por foros y webs con mi móvil, la luz interna de la DS se iluminó, indicio de que se había vuelto a encender, pese a que ya llevaba un buen rato sin siquiera interactuar con ella. Volví la vista hacia ella y me encontré una escena que me resultó terriblemente familiar. Mi respiración se detuvo de forma abrupta y me quedé sin capacidad de articular palabra alguna. Solo pude permanecer inmóvil, ojiplático, con la vista clavada en aquella consola, abrumado por la incontrolable cantidad de recuerdos y emociones que se apilaban en mi interior, asfixiándome, como una trampa de arenas movedizas. Una insoportable ansiedad se adueñó de mi juicio. Solo era capaz de escuchar cómo los latidos de mi corazón retumbaban en mi pecho, al mismo tiempo que mis manos se tornaban más y más frías, llegando a perder el sentido y dejando caer mi móvil sobre el colchón. Por nada del mundo quería creer que me estaba pasando a mí. No, 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 es la única palabra en que podía pensar. No era posible. Me negaba a creer lo innegable. Quise pensar que había caído dormido en algún momento. Que todo era una horrible pesadilla. No sería la primera. Desgraciadamente todo se sentía demasiado realista para convencerme de que debía estar en mi cabeza. Los escalofríos, el miedo, la sequedad de mi garganta. Nada de eso era irreal. Estaba ahí. Estaba ocurriendo. Una pantalla en negro. Unas sinuosas letras rojas que forman un mensaje que se derraman por el fondo oscuro, inconsistentes pero espesas como la sangre fresca. Las letras de las palabras inferiores llegaban serpenteando desde la pantalla superior hasta la táctil, donde parecían gotear y perderse en el vacío infinito. Era la inconfundible carta de presentación de un viejo enemigo que ya me había escrito muchas notas como aquella. Esperaba no tener que volver a encontrarme nunca un mensaje escrito así. Sin apenas entender qué estaba pasando, acerqué la vista a la DSi, horrorizado, lo leí. Castillo ancestral. Te espero allí. Y nada más. Una escueta nota de invitación. Sin sello ni firma, sin saludo ni contexto. Simplemente un destino. Después de todo, a estas alturas no habría tenido demasiado sentido pedir una firma, ¿no? Sabía de sobra quién o quiénes estaban detrás de un gesto tan macabro. Lo que me quedaba por conocer es cuál sería el alcance real del poder de estos seres. ¿Cómo podían estar haciéndome algo así en mi consola? Hasta el momento, siempre había pensado que mi gran error, mi maldición, fue adquirir aquel cartucho en el mercado de lo desconocido. No quise nunca volver a darle vueltas a la cuestión. A entender de dónde habría venido ese juego, donde radicaría el origen de un mal tan grotesco.
Pero lo ocurrido esa noche hizo sangrar esa vieja herida, revolucionando desde los cimientos las bases de conocimiento que podría creer tener acerca de todo ese asunto. ¿No era Pokémon Negro la raíz del problema? Y de no ser así, ¿qué lo era? ¿Podría ser yo mismo? Plantearme esa posibilidad hizo que mi respiración empezase a quebrarse. Sea como fuere, la historia parecía dispuesta a repetirse. Esa fuerza, la fuerza del mal en sí mismo, volvía a ponerme entre la espada y la pared, perturbando mi paz y mi normalidad, envolviéndome otra vez en incomprensibles circunstancias que tratan de asignarme un papel en una obra de locura. Pero no estaba dispuesto a permitir que el transcurso de esta historia fuera a caprichosa voluntad de la oscuridad. No en esta ocasión. Hace más de 10 años fui manipulado por sus engaños. Me hizo creer que, haciendo eclosionar aquel huevo maldito, estaba llevando a cabo una buena labor. Me sentí frustrado, me sentí idiota y dolido, utilizado como un peón, un escalón que ellos pisarían para llegar un paso más arriba hacia su objetivo. No volvería a desempeñar ese rol. Se acabó el jugador inocente que hacía los recados. ¿Castillo ancestral? Espera sentado si quieres. Cerré mi DS y traté también de cerrar los ojos, despejar mi mente y olvidarme de todo lo que estaba pasando. Me froté por un momento la cara con las manos y aún recuerdo lo frías y temblorosas que todavía estaban. Necesitaba relajarme. Pero al mismo tiempo era inevitable echar, de vez en cuando, un vistazo de reojo a la consola que había apartado de mi lado. Al haber cerrado la tapa superior, las pantallas deberían haberse apagado, pero no lo hicieron. Supuse que ahí seguiría el mensaje. No quería volver a abrirla para comprobarlo, no quería tener nada que ver con esa jodida historia de terror. Solo quería dormir y que al despertar todo hubiera pasado sin más. Cogí la DS y la puse en el suelo, alejándola de mí todo lo que pude sin levantarme de la cama. Cerré los ojos e intenté descansar, deseando que al amanecer todo quedara en una desagradable anécdota. Con la esperanza de poder escapar de mi destino. Ya fui el héroe y protagonista de una historia, y no quería volver a hacerlo. ¿Era mucho pedir? Aparentemente sí. Era demasiado pedir. Tengo la noción de haber caído rendido al poco de aquellos acontecimientos. No puedo recordarlo con nitidez. Aunque mi cuerpo y mi mente se sintieron descansados cuando abrí los ojos, como si hubiera dormido plácidamente durante 7 u 8 horas, al mirar el reloj no habían pasado apenas 10 minutos. Era una sensación muy extraña. Trataba de dormirme de nuevo, pero ya no había manera. Mi cuerpo ya no me pedía un minuto más de sueño, estaba preparado para afrontar un nuevo día, a pesar de que apenas empezaba la madrugada. Me incorporé de la cama con el objetivo de ir al baño y a la cocina, para despejarme y tomar algo que me ayudase a seguir durmiendo hasta la mañana. Al levantarme, mi pie rozó accidentalmente la consola que había apartado de mi lado antes de dormir. Seguía encendida. Ver la luz de sus pantallas iluminando tenuemente el suelo de mi cuarto me inquietaba. La recogí con la intención de intentar apagarla. Ya me esperaba alguna jugada de mal gusto de esos entes, seguramente por más que lo intentase, el dispositivo no se apagaría. Tal vez esas desagradables letras rojas estarían más deformes e ilegibles, con el único objetivo de hacerme sentir incómodo. Pero lo que de verdad no esperaba encontrarme, era la tétrica escena que se escondía en el interior de la DS. La pantalla había cambiado completamente. En la superior ya no había letras ni fondos negros. Solo podía ver una impactante ilustración. Una imagen del protagonista de los juegos Pokémon blanco y negro. El jugador tenía la mirada totalmente vacía, con los ojos blancos y un rostro inexpresivo y totalmente destrozado. De ellos brotaban finas gotas de sangre que se deslizaban por su cara, perdiéndose de vista al llegar hasta las mejillas, donde el cuadro no hacía más que empeorar. Al joven le faltaba la mandíbula, parecía haberle sido arrancada de una forma salvaje. Se percibían al detalle incluso partes de la piel de su cara desgarrada irregularmente, como si se tratase de tela rasgada a tirones. A partir de ahí, todo lo que pude apreciar en adelante era un reguero rojo que bañaba la parte superior de su vestimenta, cubriendo casi por completo su cuello y hasta sus hombros.
Tenía, además, un par de costillas al descubierto que dejaban entrever el interior de su cuerpo, fruto de lo que se asemejaba a una profunda herida cortante. De fondo, muy tenuemente, podía escuchar una melodía dantesca, desafinada, que no parecía responder a ningún compás y que por algún motivo despertaba en mí un malestar insufrible. Por si el panorama no fuera lo suficientemente escalofriante, a pie de foto, y con la misma fuente con la que Painent solía dirigirse a mí, estaba escrito el nombre que siempre empleo para mis personajes, Thor. Por su parte, en la pantalla inferior y con los mismos sangrientos caracteres, me esperaba un nuevo mensaje. Tan breve como el anterior, más estremecedor si cabe. Bienvenido a la noche eterna. Recuerdo todavía cómo fue mi reacción ante tal cúmulo de sensaciones tan desconcertante. Recuerdo cerrar la DS que aún sujetaba en las manos, con la mirada perdida, y la mente a incontables revoluciones. No podía dejar de preguntarme por qué me estaba pasando todo eso. Tenía muchas cuestiones que necesitaba entender, pero estaba demasiado abrumado para poner en orden mis ideas, ni mis sentimientos, ni nada en realidad. Todo dentro de mí se volvió caótico e inestable y empezaba a verlo reflejado en mi físico. Sudor frío en las manos, una fragilidad en las piernas que me pedía a gritos sentarme. Así lo hice, en la comodidad de mi colchón, y tras concederme unos minutos de búsqueda de serenidad, sin mucho éxito. Volví a mirar el reloj de mi muñeca. No encontré en ese gesto nada esperanzador, más bien todo lo contrario, seguía siendo exactamente la misma hora. No había transcurrido ni un solo minuto desde que decidí levantarme para ir al baño. Cogí la consola y me vi en aquel horrible panorama. Empezaba a ver el sentido a lo que Painent denominó la noche eterna. ¿Se trataba de un bucle temporal? Esa clase de pensamientos me hacía llegar a dudar de mi propio juicio. La voz de la cordura en mi cabeza trataba de mantenerme con los pies en el suelo, pese a todo. ¿Bucle temporal? En circunstancias normales me habría reído a carcajadas de mí mismo. Habría deseado, de corazón, que todo fuera una angustiosa pesadilla. Un delirio de mi imaginación, una noche de desenfreno de beber mucho y dormir poco. Que mi reloj de pulsera se hubiera detenido por una razón explicable y lógica. Y con la cabeza fría y cada cosa en su lugar, la cordura se hubiera impuesto a esa sarta de disparates. Desafortunadamente, en todo lo que sucede en mi vida, el empirismo y el método científico brillan por su ausencia. Cuando finalmente pude reaccionar, lo primero que pensé es en pedir ayuda. No quería involucrar a mi querida familia en nada que tuviese que ver con Painent, oscuridad ni fenómenos extraños, por lo que me dispuse a buscar mi teléfono para escribir a un buen amigo. La hora era bastante inapropiada, pero en vista de la situación en que me encontraba, creo que un mensaje para al menos desahogarme un poco de tanta tensión habría sido más que legítimo. Y digo que lo habría sido, porque evidentemente no iba a resultar tan sencillo escapar de aquello. Me fue imposible conectarme a Internet. El móvil no podía establecer comunicaciones de ninguna forma, no había cobertura para hacer llamadas. No había red de datos ni podía conectarse a una red Wi-Fi. Nada de lo que se me ocurría hacer con él llegaba a funcionar. Ni siquiera llamar a un número de emergencia era efectivo. Al intentarlo, solo llegaba a escuchar unas extrañas interferencias, como si se tratara de un televisor en un canal sin emisión. Tampoco respondía la cámara, ni ninguna aplicación de grabación de audio. Nada. Cuando traté de reiniciar el teléfono a ver si alguno de estos problemas se solucionaba, para colmo, se apagó para ya no volver a encenderse. Me estaba quedando sin opciones, sin ideas y también sin paciencia. Pensar en volver a recurrir a la consola para buscar una respuesta me despertaba rabia, y reconozco que también miedo. En ese momento empecé a tomarme más en serio lo insólito y lo sobrenatural de aquel escenario. Fue el instante en que dejé atrás la posibilidad de que estuviera viviendo un sueño, una broma de mal gusto, una mala pasada. Luché por dejarlo todo, de no volver la mirada hacia esa maldita pantalla, escapar de esa jaula de tinieblas y ser el dueño de mi vida de una vez por todas. Desvié la cabeza hacia la puerta. Ahí estaba mi última esperanza. Saldría de mi habitación, buscaría ayuda, abrazaría con fuerza a mi hermanita, todo terminaría. Solo quería una vida normal.
Es lo que aún hoy sigo pidiendo. Solo hice el ademán de levantarme de la cama cuando la luz que emitía la DS empezó a parpadear. Era evidente que estaba tratando de contactarme. Ya conocía los reclamos de ese demonio caprichoso. Cuando requería mi atención, quería recibirla de forma inmediata. Su despotismo y su soberbia lograban ponerme enfermo. Pero esa vez no estaba por la labor de seguir las normas de su juego. Una vez atravesase la puerta, aquella espantosa noche llegaría a su fin. Me dispuse a cruzar ese umbral. Pero, al agarrar pomo noté en mi mano una fuerte quemadura, como si hubiese apoyado toda la palma sobre la superficie de una sartén en pleno uso. Sentí un dolor tan intenso que no pude evitar dejar escapar un grito. Sin embargo, al hacerlo, ningún sonido llegó a salir de mi garganta. Retrocedí algunos pasos, desconcertado por lo que acababa de suceder, incapaz de entender nada. Traté de golpearla, empujarla, cualquier esfuerzo para conseguir que se abriese era en vano. Ni siquiera los golpes que le asestaba emitían ruido alguno. Nada funcionaba. Toda la esperanza que había depositado en abrir esa puerta, en escapar de aquel estúpido juego y terminar esa madrugada infernal se desvanecía como humo, mientras lágrimas de rabia y dolor empezaban a deslizarse por mi rostro. ¿No me quedaban alternativas? ¿Tenía que pasar por el aro como un idiota otra vez? ¿De nuevo el maldito juego del mal? Intenté cerrar los ojos, respirar profundamente y serenarme, pero no hubo manera. Era difícil poner en práctica mi máxima de encontrar lo bueno en cada situación en un contexto así. No fui capaz de idear ningún otro plan, se habían agotado mis opciones. Volví a abrir los ojos, mirando hacia el suelo. No quise ver cómo tendría la mano, pues el fuerte dolor que sentía era más que suficiente para saber con certeza que no sería agradable. La día seguía reclamando mi atención, acrecentando y atenuando la luminosidad de las pantallas, incansablemente. Con un nudo en la garganta y las pulsaciones por las nubes, me senté en el suelo y, como pude, me las ingenié para abrirla con la mano que conservaba en condiciones. La terrible imagen de encabezado había desaparecido. De nuevo, una pantalla negra con letras ensangrentadas. Decía así: Castillo ancestral. No me hagas esperar. Otra vez esa dichosa orden. Por nada del mundo quería volver a introducirme en la región de Teselia, después de lo que tuve que pasar allí. En aquel entonces llegué a completar la historia con normalidad. Y ciertamente es un juego con una trama muy interesante, que te hace reflexionar y profundiza más en los sentimientos y en la moral que otros juegos de Pokémon. Dentro de lo posible, dada mi situación, había llegado a disfrutarla, pero como es lógico, no quise saber nada de aquel cartucho desde que lo completé. Nunca me habría replanteado volver a sacarlo del cajón en el que lo había escondido, debajo de tantos materiales y trastos, donde pensé que quedaría olvidado para la eternidad. Esa noche me arrepentí por no haberme deshecho de él cuando terminé con esa pesadilla. ¿En qué estaba pensando, joder? Como fuese, llegados a ese punto no tenía otra elección. Estaba acorralado, a merced de una fuerza superior. Si quería abrir esa puerta, encender el teléfono y poner otra vez en marcha mi reloj, tenía que hacer las cosas a su manera. Pero una cosa estaba clara: cuando volviese a amanecer, me encargaría de llevarme todo lo lejos posible ese condenado juego. Sería la última vez que permitiría a ese mal hacer lo que le viniese en gana. La última vez. Abrí el cajón del armario y tras rebuscar un poco, lo encontré. Ahí seguía. El cartucho de Pokémon negro que compré por internet. Justo como lo dejé. Numerosas emociones me invadieron en el momento de verlo, y ninguna de ellas era agradable. Malos recuerdos, peores sensaciones. Enfado, tristeza, culpa. Suspiré y tomé el juego. Algo que aún recuerdo y me llamó la atención es que, a pesar de todo el tiempo que pasó en el cajón, olvidado, estaba tibio. Se sentía como un objeto que ha sido llevado durante un rato en el bolsillo, como unas sílabes o el teléfono. Como si lo hubiera tenido encima o cerca, recientemente. Por algún motivo aquel niño detalle me resultó perturbador. Probablemente por no ser capaz de darle una explicación convincente. Ya eran demasiados fenómenos inexplicables para mí.
pero no había tiempo que perder. Sin titubear, introduje el cartucho en la consola y al hacerlo, el mensaje sangriento desapareció. La pantalla se quedó en negro unos instantes y al volver a encenderse, todo arrancó con normalidad. El juego se inició. Ahí estaba mi personaje, como lo había dejado la última vez que lo utilicé. Me encontraba en la ciudad inicial. Pueblo Arcilla, aunque evidentemente ya no recordaba qué estaba haciendo allí. Abrí el menú para ver cómo estaba mi equipo. Me esperaba algún tipo de mensaje demoníaco, quizá una carta equipada en un Pokémon, una escena macabra. Pero, afortunadamente, me equivocaba. Todo parecía normal y corriente. Dadas las circunstancias, fue un auténtico alivio. Un poco más tranquilo, dentro de lo posible, me dispuse a cumplir con el objetivo. Debía ir al castillo ancestral y acabar con esto de una vez y para siempre. Poco a poco, el temor se fue tornando en fuerza que me llenaba de determinación. Acabaría con el mal, la oscuridad, o lo que fuera que allí me estuviese esperando. Ya estaba bien de antojos egoístas, de miedos, de tristeza. La adrenalina recorría mi cuerpo de cabeza a pies, al punto de haber olvidado incluso el dolor de mi mano. Era la hora de la verdad. Volé a Ciudad Mayólica. Subí en la bicicleta y me dirigí al sur, por la Ruta 4, y de ahí me desvié hacia la zona desierto. Ahí estaba, el castillo ancestral, nuestro punto de encuentro. Me detuve en las escaleras de acceso durante un momento, tratando de calmarme. No debía atravesarlas invadido por el miedo, no quería mostrar debilidad ante lo que allí me aguardase. Tampoco quería pecar de arrogante. Cuando alcancé un grado de aplomo a mi juicio adecuado, entré en el castillo. Y bajando aquellas escaleras dije adiós al agradable rato de armoniosa normalidad que disfruté al reencontrarme con el juego. No podría haber imaginado cómo iba a echarlo de menos posteriormente. El cuadro era siniestro y desolador. El suelo del desierto era de arena roja en el interior del castillo. Las paredes estaban manchadas de sangre por todas partes, dejando en algunos muros mensajes que no podía comprender. Era evidente se trataba de letras formando palabras, pero no tenían sentido a priori. La mayoría de las construcciones estaban compuestas por consonantes junto a otras consonantes, siendo imposible que dijesen nada con significado. Traté de descifrar algo lógico, pero no fui capaz. Seguí adelante, superando los obstáculos de arenas movedizas y bajando cada vez más y más a las profundidades de la antigua construcción. A medida que me adentraba, la iluminación del juego se iba reduciendo poco a poco. Seguía encontrando escritos sin sentido en algunas paredes de los pisos inferiores, a la vez que mi personaje avanzaba por los entresijos del viejo lugar cada vez más despacio. Era como si sus pies estuvieran quedándose atrapados en una superficie más densa que la ubicada en la entrada. Como si ahí abajo el suelo fuera cada vez más sangre y menos arena. Imaginarlo me dibujó una mueca de asco. Peor si cabe era el aspecto del piso inferior, la sala grande donde nos cruzamos con Gechis en la historia principal. Se percibía en aquel ambiente que me acercaba ya a la conclusión del fatídico encuentro. Las características dunas de arena de la sala habían sido reemplazadas por una pila de cadáveres, restos putrefactos y huesos, bañados en sangre de un repugnante color rojo negruzco. Múltiples ríos manaban del corazón de la montaña de cuerpos y miembros amputados, derramándose por toda la habitación hasta dejarla encharcada. Mi personaje tenía que moverse muy despacio al introducir los pies en ese asqueroso lodazal. Procuré no prestar demasiada atención a mi alrededor, a todo lo que estaba pasando. Era preferible abstraerse y simplemente seguir avanzando. Si me detenía un segundo a pensar en ello, solo conseguiría contaminarme de ideas nocivas y espeluznantes. Aún así, la cabeza llegó a jugarme malas pasadas. Trataba sin darme cuenta de dar una explicación a qué harían todos esos restos ahí amontonados. ¿Sería realmente una fosa? ¿Algún tipo de ritual satánico? Llegué a barajar muchas posibilidades antes de lograr despertar de aquel trance que me llenó de inquietud. Sacudí la cabeza y proseguí la marcha, no había tiempo que perder. Me quedaban pocos pasos para llegar a la puerta que baja a los últimos pisos del castillo, momento en el cual las cosas empezarían a volverse mucho más siniestras. Mucho más.
Mi avatar se detuvo repentinamente. La iluminación de la sala empezó a desvanecerse poco a poco, dificultando ver con claridad la escena. Un cuadro de texto emergió a los pies de la pantalla. Pulsé la A para continuar, y al desaparecer el mensaje, el lúgubre telón que envolvía la estancia transformó su comportamiento. Ya no era una oscuridad que paulatinamente se extendía por la pantalla, no. Empezó a latir. La visibilidad del piso se alternaba constantemente entre luces y sombras, a un ritmo claramente equiparable a las palpitaciones de un corazón. Era un compás sosegado, invariable, que lograba transmitir temor y congoja al mismo tiempo. Sentía como hasta el último de los pelos de mi piel se erizaba mientras permanecía con los ojos clavados en la DS, expectante a cualquier acontecimiento que pudiera darse, en permanente guardia. Era fácil adivinar que quedaba mucho más por ocurrir. Esos puntos suspensivos que frenaron mi marcha no se quedarían solo en un mensaje sin motivo. Algo en mí lo sabía con seguridad. Y me daba tanto miedo pensar que probablemente estaría en lo cierto. Antes de que pudiese seguir reflexionando, un suceso sobrecogedor me abstrajo de mis pensamientos. La pila de sangre y cuerpos comenzó a moverse, muy despacio, como si una fuerza misteriosa la empujase desde su centro, desde el interior, haciendo que se alzase brevemente hacia todas las direcciones. Cuando se levantó hasta determinado punto, volvió a su posición inicial. Y vuelta a empezar. Era un movimiento tenue, pero incesante. Lo comprendí enseguida, aquel montón de podredumbre estaba respirando. Era una imagen mucho más espantosa de lo que nadie sería capaz de narrar y detallar aquí, en un escrito. Pareciera que el propio castillo ancestral, o al menos la fosa de sus profundidades, estuviese siendo poseída por un poder maligno y dotada de vida, como si fuera víctima de un conjuro de magia negra. Que tuviese un corazón, una respiración, que fuese capaz de transmitir pavor y nublar la razón. La fortaleza con la que me había pertrechado a la entrada del lugar empezaba a tornarse flaqueza. Una extraña energía negativa se apoderó de mí. Me sentía incómodo, era muy desagradable. Sin saber cuándo había ocurrido, al fijarme de nuevo la consola vi que una misteriosa figura reptante empezó a descender del montón de cadáveres, mirando detenidamente en dirección hacia mi personaje. Enseguida me recompuse y recuperé mi anterior estado de alerta. Mi primera reacción, de forma instintiva, fue tratar de alejarme de esa cosa, pero mi avatar aún no podía moverse. Ningún botón respondía a mis órdenes. Asumí que no podía hacer más que quedarme a ver qué pasaría después. Mi inquietud iba en aumento cuanto más se aproximaba a mí. Se detuvo muy cerca de donde me encontraba, y sin dejar de observarme, un nuevo cuadro de texto se abrió en la pantalla. El mensaje me dejó sin habla. Corre, viene, viene. Al cerrar el cuadro, una segunda figura apareció justo detrás del ser que vino hasta mí a rastras. Emergió de la nada, súbitamente, como si se hubiera manifestado a voluntad junto a nosotros. Como un fantasma. Sin embargo, la secuencia que comenzó después me confirmaría que no se trataba de un espectro. Era algo mucho peor. La pantalla se volvió completamente negra. Así estuvo algunos segundos que para mí se hicieron eternos. Las palabras de aquella cosa me habían transmitido tanto miedo que me sentía al borde de un colapso mental. Miles de temores atenazaron mi mente y mi corazón en instantes en que pensar con calma se me antojaba imposible. La espera en la total oscuridad fue interrumpida por una imagen grotesca. El apartado artístico de la escena era mucho más detallado que los habituales gráficos 2D de Pokémon, similar a ciertos momentos de la historia de estos juegos, como la batalla final contra N. Eso me permitió ver con repulsiva claridad que, en realidad, ese ser amorfo que se acercó a mí era un muchacho joven que no tenía piernas, y conservaba menos de la mitad de su torso. Se arrastraba extenuado, jadeante y visiblemente aterrado, sin dejar de mirar atrás, como si algo tratase de acabar con lo que pudiera restarle de vida. Sus entrañas aún se aferraban a lo que quedaba de su cuerpo, dibujando un camino de sangre por donde se desplazaba con la ayuda de sus brazos.
Recuerdo lo chocante y nauseabundo que resultaba apreciar cómo los órganos que aún tenía seguían haciendo su función. Sus pulmones se llenaban y se contraían a un ritmo apresurado que reflejaba la inquietud de su respiración. Sus vísceras actuaban de forma errática, con extraños espasmos, sin dejar de brotar sangre de ellas. Como si esa masacre infernal hubiera ocurrido recientemente. Cuando volvió la mirada hacia mí, pude darme cuenta de que además le faltaba un ojo. En su lugar, una incesante riada roja inundaba todo el lado izquierdo de su cara, mientras que por el otro, de un llamativo color azul grisáceo, manaban lágrimas. Vi en aquel rostro la viva imagen del pánico. Nunca olvidaré el escalofrío que sentí al ver tanta desesperación, tanto dolor, tanta pena en su expresión. Como tampoco olvidaré jamás todo lo que estaba a punto de pasar. La silueta de la segunda presencia se dibujó en la oscuridad. No mostraba ninguna prisa en alcanzar a ese misterioso personaje. Podía percibir el compás de sus pasos por el chapoteo que se escuchaba cada vez que pisaba el rastro de sangre del atormentado individuo que no dejaba de mirarme en ningún momento. Era un andar lento, solemne e intimidante. Estaba cada vez más y más y más cerca hasta que finalmente detuvo su marcha junto al chico, quien también debió sentir cómo aquello que le perseguía le había dado caza. Miró hacia atrás y fue entonces cuando pude verlo con claridad. Se trataba de un monstruo humanoide completamente deformado y cadavérico, de enormes ojos negros que parecían abismos sin fondo. Su boca era redonda y estaba llena de dientes afilados desde los bordes exteriores hasta allá donde pude ver en su interior, similar a la de una lamprea. Su cabeza presentaba dos largas protuberancias que se extendían hacia lados opuestos, cuya forma no parecía responder a un orden natural sino más bien arbitrario. De la parte superior del cráneo brotaban algunos mechones de pelo de color púrpura de modo caótico, único lugar de su anatomía donde presentaba algo de vello. El resto de su cuerpo era pálido, blancuzco y sucio, lleno de marcas de cortes y moratones. Llamaban la atención unos brazos anormalmente largos y delgados, que podía flexionar en tres partes en vez de una. Tenía unas enormes manos con dedos acorde a ellas, de aspecto endeble, con la estructura ósea muy marcada por la ligera piel que los cubría. Las piernas, también muy largas y esqueléticas, terminaban en pies descalzos con 4 dedos afilados como garras. Como ya me sucedió con Paimenda hace años, me costó entender qué era lo que tenía delante en ese momento. El impacto que me produjo ver esa cosa fue tan rotundo y tan violento, que no he podido olvidar ni el más mínimo aspecto de ella. Era la viva imagen de una pesadilla atroz que había decidido traspasar la barrera de los sueños para colarse en nuestro mundo, aparecerse ante mí y marcarme para la posteridad. No era el arquetipo de monstruo de una película de miedo que puede darnos un susto y algún que otro mal sueño. No. Ese ser estaba de verdad frente a mí y aunque se tratase del interior de un juego, las fuerzas que lo originaron ya habían interactuado conmigo, con mi teléfono, mi habitación, mi puerta. Habían llegado a hacerme daño. En el mundo real. Y eso significaba que el alcance de su capacidad estaba fuera de mi control. No podía, en definitiva, estar seguro al 100% de que ese engendro no desaparecería de la consola para manifestarse en mi cuarto espontáneamente. No podía garantizar que estaba a salvo detrás de la pantalla. Sentirme tan vulnerable, solo y débil era una sensación terrorífica.